En el video anterior nos quedó pendiente el JS del home para que no funcione. Y sería simplemente agregarle acá al JS los JS que son propios del HTML y los CSS que son propios del HTML. Por consecuencia los sacamos del base. En el base solamente dejamos el script que es el Google Lápiz porque lo necesitamos en galería y en home, y la hoja de estilo. Todo el rato se sacan y se ponen donde se utiliza. Ya no olvidar poner el blog CSS, nuestro blog JS, y dentro de ellos cuando los invocamos, en este caso en home, necesitamos el slider CSS, el slider JS, y ojo con este, que estos son links, pero en este caso puntual, es un archivo estático, porque es un archivo literalmente que está acá. No estoy invocando a una URL externa. Entonces tengo que ponerle static, ¿ya? Y ahí ya no funcionaría el slider como corresponde. ¿Qué pasa ahora? Tenemos que hacer nuestro modelo eh, para poder conectar una base de datos. Que nuestra base de datos ya existe, como podemos ver en nuestro SQLite 3. Bien integrado ya en Django. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de los modelos, la idea es que se conviertan en tablas en la base de datos. Entonces, para esto, nos vamos a ir nosotros. Voy a trabajar de la manera que en mi galería, por ejemplo, voy a asumir que cada casa es un producto, por ejemplo, ya para que tenga cierta lógica lo que voy a hacer. Voy a hacer como que esta es una tienda de venta de casas, ¿ya? Entonces me voy a Models, nos vamos a Models, y acá vamos a crear nuestros modelos, como tal como nos dice ahí. Y debemos crear una clase para, según lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo puedo poner que una clase que permita definir, en este caso, mi producto inmobiliario, un atributos y la clase correspondiente. ¿Qué vamos a lograr? Que estos modelos al final se van a convertir en tablas en la base de datos. Entonces acá metemos algunos datos para que nos tome sentido lo que estamos hablando. Por ejemplo, le voy a crear una una clase para nuestra casa que puede ser el atributo. Al final esa clase va a tener un atributo principal o el más importante. ¿Cómo vamos a identificar esas casas? ¿Cierto? Entonces voy a crear dos clases para que después veamos cómo conversan mediante la clave foránea y tenga un poco más de sentido. Entonces creo una clase y creo dos clases. Entonces acá por ejemplo podría poner producto, ¿cierto? O más bien casas, ya, casa, ya. Y aquí le voy a pasar en atributos. Y acá voy a inventar otra clase a fin de que esta se conecte con esta, ya. No se centre tanto en los datos, sino en la lógica de lo que estamos haciendo. Entonces tengo mi casa, y mi casa, ¿cómo lo puedo identificar? Le voy a poner la clase descripción, ¿ya? Porque por lo general las corredoras así identifican las casas. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que trabajar con models.model. Ya tenemos que pasárselo por un parámetro. Y acá declaramos el atributo con minúscula, descripción le voy a poner. Va a ser igual a models, porque ya lo pasamos por parámetro. Y acá tenemos que cambiar el tipo de datos. Si quiero tipo varchar, para Django el tipo de varchar sería charfield. Y acá tenemos que poner una longitud máxima, un max length, ya, que por ejemplo como una descripción pongámosle 50 por ejemplo. Después tengo mi casa,
la cual también tengo que pasarle por parámetro models.model. Y acá le pasamos, definimos simplemente atributos. Entonces podemos poner, no sé, modelo de casa. Ya se me ocurre. Models.chartfield nuevamente si quiero nuevamente trabajar con un varchar. La base de datos esto va a quedar como varchar al final. Le ponemos maxLength igual 50. Después voy a poner otros datos para que trabajemos con diferentes tipos. Precio, si quiero trabajarlo con número, tenemos el integer field. Después podríamos pasarle detalle, por ejemplo. Ya, un detalle que podría ser models.textfield, por ejemplo. Dame un minuto, deje acomodar que el mouse acá se me está resbalando. Y ahora sí, continuamos. Entonces ponemos, si pongo textfield, ¿cuál diferencia? Es cuando quiero un campo mucho más largo, más extenso. Entonces, después, por ejemplo, si es nueva o no, para usar un boolean, ponemos models.boolean field, ¿ya? Y después va a ser el traspaso a la base de datos según corresponda. Podemos trabajar con un dato trabajemos con un foráneo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vinculo esta clase con la que está arriba? Podríamos poner descripción, ¿ya? Entonces le pongo descripción igual models.FrameKey y le digo que es del tipo descripción. ¿Se fijan? Entonces acá le voy a cambiar para que no se confunda. Acá pongámosle en la descripción, pongámosle descripción casa, ya para diferenciar. Entonces acá tengo mi vinculación de una clase con otra, mediante la clase foránea, obviamente. Y acá me exige un segundo parámetro, que es cómo va a ser el tratamiento de este atributo a partir de cuando, por ejemplo, eliminemos datos. Se elimina una casa. Entonces podríamos trabajar en cascada, que si borro una casa, arrase directamente con todos los atributos. O lo podríamos proteger. Por ejemplo, si lo quiero proteger, puedo poner onDelete igual models.protect. Ya, de esa manera nos va a avisar si borramos y no se genera el efecto de cascada. Es una manera interesante de trabajarlo. Agreguemos un dato distinto. Aquí podríamos agregar un dato tipo date o año y pongámosle fecha de fabricación. Un date field, ¿ya? Y ahí tenemos un dato tipo fecha, ¿ya? Y ahí básicamente tenemos como la mayoría de los tipos de datos. Entonces, en Django se recomienda que nosotros retornemos el dato que es más descriptivo
cada clase. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que trabajar y ponerle el CTR, que se llama de manera popular. Entonces acá ponemos def, dos guiones abajo, CTR, ya. Le pasamos self, ponemos return, self punto, y se le pasa el atributo que es más representativo de la clase. En este caso sería claramente modelo. ¿Ya? Después lo mismo hacemos acá. Entonces acá el dato representativo sería obviamente descripción casa. Guardamos los datos, control S o comando S. Entonces cada self es el dato que va a representar a la clase. Entonces tómelo como una buena praxis a utilizar constantemente. Déjeme tomar un poco de agua y continuamos. Ahora, esto tenemos que migrarlo a tabla. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Detener nuestra terminal. Ya nuestro server lo detenemos. Ya. Y vamos a ejecutar algunos comandos para poder generar directamente del modelo se vaya a nuestro SQLite, a nuestra base de datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Trabajar con los siguientes comandos. Entonces, recuerden que si están en Mac, ponemos Python 3, si es Windows, solamente Python. ¿Ya? Después vamos a instalar un plugin para poder testear que se hizo lo que queríamos hacer efectivamente. ¿Ya? Que básicamente es el plugin de SQLite. Y nos va a arrojar, nos va a retornar básicamente como un modelo de tablas de manera sintetizada. Entonces, lo que hacemos acá es ver si el modelo está guardado y ponemos Python 3, ya, y vamos a nuestro manage.py y ponemos make migration, ya, y fíjense ahí nos dice que creó descripción y casa, ya. ¿Cómo lo hizo? Leyó el archivo y crea nuestro make migration, ya. Nos vemos que nos arroja el mensaje correcto y ahí nos dice dónde lo creó, ya, y nos dice app migration. Ya lo tenemos. ¿Se fijan? Entonces, ahora vamos a tomar el archivo y lo vamos a volcar en la base de datos. Entonces, perdón, se me olvidó Python 3. Ya. Manage.py migrate. Ok. Y ahí ya lo hizo. Si se fijan, aquí está el que puntualmente pedimos. Y además genera otras migraciones más que tienen que ver con el admin de Python, por cierto, de Django, perdón. ¿Ya? Entonces la migración fue exitosa. ¿Cómo testeamos si esto funcionó más allá de confiar en la terminal? Podríamos hacerlo con un plugin, como les decía, que puede ser interesante para ir materializando lo que vamos haciendo. Entonces tenemos SQLite. El primero que tenemos acá
y lo vamos a instalar. Ahí está, güey. Y aquí vamos a pedirle que nos pida, que se nos muestre, perdón. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Ponemos, depende del sistema operativo, control P, ya. En mi caso en Mac es comando P, en Windows debería ser control P si no me equivoco, ya. Y ponemos guión, y le decimos por ejemplo Open Database, ya, y ahí nos va a reconocer la base de datos que tenemos en el proyecto, ya. ¿Y cuál tenemos? Tenemos esta, por ejemplo. Ya. Y debería arrojarla acá abajo. Y no sé dónde me la mandó. Veamos. Acá está. ¿Se fijan? Y aquí tenemos el detalle de nuestra base de datos. Con cada una de las tablas, según lo que pedimos. Y también con otras más que tienen que ver con el usuario, con el administrador de Django. Vamos a crear el admin de Django, famoso admin. Y para esto vamos en primer lugar a crear el superusuario. Entonces ponemos Python, en mi caso Python 3, manage.py create super user, ya, y ahí nos dice super user, ahí estamos, ok, ya. Y entonces, ¿qué nos pide? Yo le voy a poner David los datos, pide un correo, contraseña, debe ser mínimo 8 caracteres, ya. Así que le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, fíjense, entonces nos está viendo el mínimo de seguridad. Entonces, pongamos otra contraseña, un poco más segura. Ahí sí. Ya fue creado efectivamente nuestro usuario. Entonces recuerden que para que les pase la contraseña, mínimo 8 caracteres. Pues vamos a echar a andar en el proyecto. Ya volvemos a nuestro proyecto, actualizamos, pero ahora vamos al admin. Entonces ahí tenemos nuestro administrador. Entonces, este administrador permite trabajar con grupos, con usuarios, un montón de cosas más. Pero lo que buscamos acá básicamente es poder generar lo más interesante que tiene Django, que básicamente que es por cada entidad crear un CRUD. O sea, nos crea un CRUD por cada entidad. Esta es una de las mayores virtudes que tiene Django. Nos vamos a admin. ¿Ya? Y vamos a hacer algunos import en primer lugar para poder trabajar con esto. ¿Qué necesitamos? From.models. Ya nuestros modelos. ¿Qué importamos? Nuestros modelos. ¿Cuáles tenemos? ¿Recuerdan? Teníamos descripción y casa. Control espacio. Lo reconoce inmediatamente. ¿Se fijan?
Entonces, admin site.register y le paso marca, ya, y tendríamos el segundo elemento, que tendríamos producto. Perdón. Va. Disculpen que estoy cruzando los datos acá, porque en primer lugar tendríamos descripción. El autocompleto me estaba ahí corrigiendo y no le hice caso. ¿Ya? Entonces tendríamos cada uno de los modelos mediante nuestras clases, descripción y casa. Guardamos los cambios mediante ese agregado. Nos vamos a nuestro Django y actualizamos. ¿Ya? Y déjenme ver si se me fue. Miren, el registro acá tiene que estar en minúscula. Admin site. Si tenemos algún error antes de recargar. ¿Ya? Y entonces acá fíjense, se dan cuenta que me tiró un error. Entonces volvemos a arrancar. Y fíjense que se agregó casas y descripción. Entonces ahora podemos trabajar con esta parte que se torna bastante, que aquí se pone muy interesante esta parte. Models, tenemos casa, ningún problema acá. Entonces si lo quiero traducir, nos vamos a ir a nuestro setting. Vamos al final y por aquí debería estar. Le ponemos CES. A ver, actualizamos. Ya está en español. Entonces si ahora sí quiero agregar un producto, una casa podría hacerlo sin mayor problema. Ya. Modelos, se fijan. Mediterránea. Precio. Detalle. Imagen nueva. Descripción. Ahí le ponemos, por ejemplo, agregamos la descripción. Descripción casa. Es una casa en Valparaíso. Ya, fecha de fabricación, puedo ponerle hoy, por ejemplo, y lo guardamos. Y nuestra casa fue agregada efectivamente. Bastante interesante si se fijan lo que podemos hacer acá en Django.